Bien, buenos días. Con la presencia del doctor Gabriel Ñubre Estrada, el doctor Alejandro Niebla, el licenciado Jesús Rodríguez, el doctor Juan Ignacio Forlón, el doctor Francisco Javier Fernández, la licenciada María Graciela La Rosa, y quien les habla, con la doctora Flavia Acuña como titular de votaciones colegiadas y el secretario legal institucional, doctor Germán Moldes, damos por comienzo la reunión del día de la fecha. Pasamos a la firma el acta y como una cuestión previa y como un día importante para la casa, hoy inauguramos nuestra nueva página de internet, que fue un trabajo de diseñadores, programadores, fotógrafos, redactores y correctores, todo personal de la casa. Esto es, merecen nuestra felicitación, agradecimiento por el esfuerzo. Así que vamos a primero presentar un video sobre la página y después pondrán en marcha la página en funcionamiento. Así están los técnicos para que se pongan en marcha. Bueno, felicitaciones y continuamos con la... Los puntos sobre tablas fueron puestos en conocimiento, el punto 11 que son de comisión administradora, el punto 12 una propuesta sobre aerolíneas argentinas y austral. También tenemos el punto 13, un convenio de cooperación de asistencia técnica suscripto entre la GENE y el Ministerio de Modernización de la Nación. Tenemos pases a plantas y altas y bajas en la planta no permanente. ¿Se aprueba? Se aprueba. Pasamos al punto 2, el control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. En el punto 2.1, un informe elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a la Administración Nacional Seguridad Social ANSES, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el periodo auditado 1 de enero de 2013 al 30 del 6 de 2014. La doctora. Sí, licenciada de La Rosa. Sí, presidente. Bueno, se trata de una auditoría de gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyo objetivo es verificar las principales operaciones del fondo comprendidas en el periodo que recién mencionamos, que es enero del 2013, junio del 2014. ¿Qué podemos decir de este informe de auditoría? Respecto a la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre diciembre del 2012 y junio del 2014, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se incrementó sustancialmente, pasando de 244.799 millones de pesos a 409.955 millones de pesos. Esto implica un incremento bruto
de 165.156 millones de pesos y en términos porcentuales equivale a un incremento del 67.47%. Respecto de los componentes de la cartera de inversiones, al final del periodo auditado, que es junio del 2014, las inversiones de mayor a menor incidencia fueron las siguientes. Operaciones de crédito público de la Nación, 61.42%, correspondiente al inciso A. Proyectos productivos o de infraestructura, 13.04%, correspondiente al inciso Q. Acciones de sociedades anónimas, 10.13%, inciso H. Disponibilidades, 3.71%. Plazo fijo, 3.69%, inciso G. Fondos comunes de inversión, 2.41%, inciso J. Obligaciones negociables de largo plazo, 2.12%, inciso C. También tenemos que decir, cabe consignar que todas las inversiones se encontraban dentro del máximo permitido por las normas legales. Y al decir las normas legales, estamos hablando de la Ley 24.241, artículo 74, sobre inversiones permitidas y los límites de estas inversiones. El informe también habla sobre la rentabilidad global del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y después habla también sobre la rentabilidad social de dicho fondo. Respecto al primero, la rentabilidad del fondo en el periodo considerado es del 40.69% anual en pesos, mientras que la rentabilidad media en dólares en el periodo mencionado es de 31.25% anual. La rentabilidad global fue comparada con el rendimiento del Merval por una parte y otra parte con respecto a las inversiones del Instituto Argentino de Mercados de Capitales, siendo estas inferior a los mismos en pesos. Sin embargo, la rentabilidad en dólares en el comparativo con la cartera del Merval resultó inferior, pero superior al índice del Instituto Argentino de Mercados de Capitales. El informe también señala, que es muy importante, que las rentabilidades superaron a los índices de precio al consumidor reportados tanto por el INDEC como por consultoras privadas en el periodo que estamos analizando. Y respecto a la rentabilidad social del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo incorpora un análisis de rentabilidad social previa inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en proyectos productivos o de infraestructura correspondientes al inciso Q. La información utilizada es en base a informes realizados por universidades nacionales y corresponde a evaluaciones ex ante de los proyectos de inversión. El informe de auditoría observa que falta una evaluación integral de la gestión financiera de dichos proyectos referida al impacto específico de las inversiones efectuadas en proyectos productivos o de infraestructura. Hay observaciones también relacionadas con falencias de control interno, de registración contable, de control de operaciones y de exposición de activos. Sin embargo, yo creo que este informe, que es muy completo, tiene que ver también con los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que según la ley son atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales, constituirse como fondo de reserva, contribuir a la preservación del valor y o rentabilidad de los recursos del fondo, atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público y contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional. Y, señor presidente, teniendo en cuenta el informe y que se han cumplido los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, solicito la aprobación del informe. Gracias. ¿Algún comentario? Jesús. Gracias, presidente. El informe que ha presentado
nuestra colega, la licenciada de la Rosa, es muy preciso, muy completo, muy detallado. A mí me gustaría solo incorporar de manera complementaria algunos otros puntos de vista a la información que nos provee el informe, que, como bien dijo nuestra colega, se trata de evaluar el desempeño del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el año 2013 y el primer semestre del año 14. Y en ese sentido, un primer punto que creo que hay que decir es, a pesar de que está respetando las normas previstas, como bien señaló nuestra colega, es la alta presencia de títulos públicos en la cartera del fondo, que alcanza supera el 60%. Hay un punto que tiene que ver con la rentabilidad, como bien dijo nuestra colega. La rentabilidad del fondo de sus activos es superior a la inflación, pero menor al índice del Merval. Entonces uno podría decir que potencialmente podría haberse accedido a una rentabilidad superior. Hay un punto que está señalado en el informe que se refiere a los agentes de bolsa que han operado por encargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde hay algunos que no ranquean entre los 20 primeros agentes y operadores de bolsa que el Merval tiene indicado en sus estudios, y como consecuencia de ello, 4 sociedades de bolsa y o bancos han accedido al 70% de las comisiones que pagó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por las operaciones. Nada se dice, y seguramente habrá razones, pero en todo caso no están explicitadas, de las razones, los criterios de la selección de estas cuestiones, de estas instituciones. Dijo nuestra colega bien en relación a la rentabilidad social. El informe señala la necesidad de ser más precisos y rigurosos en este tema. ¿Por qué? Porque la evaluación que se hace de la conveniencia de aplicar recursos en este rubro tiene informes ex ante, realizado por algunas facultades de ciencias económicas, pero no toma en cuenta el análisis ex post, si efectivamente hubo o no hubo cumplimiento de acuerdo a los objetivos de rentabilidad social que se habían previsto. Dicho de otra manera, ¿qué impacto hubo y si ese impacto fue el que se esperaba de acuerdo a los análisis previos? Me gustaría hacer dos comentarios finales. Uno en relación a la capacidad que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene de su capacidad de pago. Estos fondos de garantía de sustentabilidad que tienen el propósito, de acuerdo a la ley que nuestra colega explicitó, cómo evoluciona en relación al tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque uno puede mirar esto por la disponibilidad líquida de los fondos de garantía de sustentabilidad o del total del stock de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si lo mira así en esa perspectiva, uno puede llegar a concluir que en diciembre del año 2012 las disponibilidades líquidas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzaban a poder atender casi 3 meses de haberes medios del sistema de seguridad social. A finales del año 2013, un año después, eran menos de 2 veces
el total de haberes medios que podrían pagarse. Y a finales del 14 ese número se reducía aún un poco más. Estamos hablando de disponibilidad líquida. Pero si la cuenta la queremos hacer sobre el total de los activos, en diciembre del 2012 se podían atender 15,73 meses incluido el saldo, incluido el sueldo anual complementario. Mi último punto, presidente, tiene que ver con qué significa que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenga más del 60% de sus activos constituidos por títulos públicos. Está claro que se trata de un mecanismo de financiamiento del déficit. Si uno mira desde la existencia del fondo en el año 2009 y el 31 de diciembre del año que pasó, 2016, hago esto para evitar cualquier tipo de consideración sectorial. En promedio, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad financió casi un punto del PBI en promedio y significó casi 4 puntos de los ingresos tributarios. Si acumulamos a lo largo de estos 8 años, evaluando a precios de diciembre del año pasado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad proveyó financiamiento para el gasto público, que tenía un déficit fiscal por una suma de 435.000 millones de pesos, que es algo así como casi 6 puntos del producto y casi 30% de los ingresos tributarios. Señalo esto para que incorporar un razonamiento a nuestra visión de que el fondo, que fue muy bien informado por la licenciada de la Rosa, tenemos aquí una situación que si lo miramos en términos del presupuesto, cosa que siempre nosotros tenemos que hacer por obligación constitucional, hay un punto de contabilidad creativa, presidente, porque fíjese, los ingresos del sector del Tesoro, resultado de este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, van por arriba de la línea. Y al mismo tiempo los intereses que paga el Tesoro por los títulos están por abajo de la línea. En consecuencia, hay una situación que merece una lectura complementaria y yo creo que el esfuerzo hecho por la Casa en relación a este estudio puede ayudar a una mejor comprensión de este tema. Muchas gracias. No puedo evitar algún comentario porque esta discusión la hemos tenido muchas veces en esta casa. Y sobre todo como se trata de financiar el déficit público. Tema complicado si los hay en todas partes. Y de hecho, vamos a dar por cierto que se financió el déficit público con recursos de la Seguridad Social, que ahora iban a financiar el Estado y con la FJP financiaban a la empresa privada. Cambio sustancial y cualitativo importante. Pero si comparamos esto con la matriz actual, de que tomamos deuda 100 años a la mayor tasa de interés del mercado, comparado con esto que se llama contabilidad creativa, es casi un pecado venial. Si lo hablamos en orden al interés nacional, me parece que fue mucho más correcta esta política, con los seguramente problemas que había. Cuando usted tiene problemas de financiamiento, y usted ha estado en el ministerio y sabe que a veces hay que recurrir a distintas fuentes, en un país que no tenía crédito, que estaba en default, que estaba extorsionado por tasas de interés salvaje, bueno, usar los recursos propios del Banco Central o del ANSES no fue una mala política.
Incluso hasta si lo discutimos desde el punto de vista inflacionario, decir, bueno, estamos usando recursos que degradan la moneda. Hoy estamos usando deuda y la moneda se sigue degradando. Entonces, evidentemente, me parece que esta es una discusión que excede al informe y es un problema de concepto político. Y además, esto lo hemos discutido varias veces acá. Cuando analizamos el sistema previsional con conceptos de la economía privada, y estamos pensando en las FJP, que no están más. Hoy el sistema es estatal, garantizado por el Estado, incluso los déficits de las cajas son responsabilidad de la tesorería, que será otro problema del déficit. Pero ha cambiado el concepto y esto significa también ver el sistema previsional de otra manera. Simplemente quería acotar esto, creo que no tiene que ver con un informe, pero sí tiene que ver con un concepto de la política, que en todo caso me parece que desde el punto de vista del interés de la nación es bastante menos perjudicial que volver a otra crisis de la deuda a un plazo no demasiado largo. Si no hay más consideraciones, se aprueba. Pasamos al punto 2.2. Son informes 1 y 2 elaborados por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales correspondiente a la auditoría de la ejecución del proyecto de fomento de empleo para jóvenes. Es en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y esto tiene un origen en el convenio del BIRF. Sí, presidente, muy breve. Efectivamente, se trata de auditorías por convenio que la Auditoría General de la Nación viene realizando desde hace varios años. Este es el préstamo BIRF 8464, es el primer ejercicio que estamos de ese préstamo que estamos auditando, que estamos en este caso aprobando dos informes, el 1 y el 2. Antes que para tener una idea de desde cuándo venimos, se ejecutó el préstamo BIRF 7474, que viene o proviene desde el año 2008. Aprobamos, la Auditoría General de la Nación hizo durante 5 ejercicios, las auditorías por auditorías de convenio, los informes correspondientes. Antes que ese estaba el préstamo BIRF 7369, con lo cual, como digo, desde hace varios años la auditoría hace estas auditorías por convenio. En este caso es un proyecto de fomento los fondos del BIRF se aplican al proyecto de fomento de empleo para jóvenes. Para que tengamos una idea, esto tiene 3 componentes. Para el componente 1, por ejemplo, apoyo de acciones de orientación y formación profesional de jóvenes. El 2, consolidación de cobertura de programas jóvenes con más y mejor trabajo en todo el país. 3, generación de agencias de trabajo, de empleo en todo el país. Para el componente 1 eran para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, 190,3 millones de dólares, para el componente 2 475,6 millones de dólares, para el componente 3 100,2 millones de dólares. Las observaciones son, como estamos en el marco de un convenio, las observaciones y recomendaciones son realmente muy breves, muy simples. En algún caso, por ejemplo, en cuanto al informe 1, se hacen una serie una observación referente a los problemas de la falta de una base de datos única y se consigna en nuestro informe que esta situación se mantiene a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto, que ya fue señalado en informes anteriores de la AGN. En el informe 2, particularmente, se señala que no se cumplieron las metas para poner en marcha las 80 oficinas de empleos que estaban previstas y con lo cual no se cumplen con los 150 productos que debían generarse a partir de estas 80 oficinas de empleo, lo cual esta situación implica debilidades de planificación que pueden complicar el desembolso de los recursos del préstamo. Estos son en línea, muy sintéticamente, lo que implican estos dos informes. Que reitero, venimos haciendo desde hace varios años en base a los convenios firmados con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Qué es lo que quiero proponerle? Además de aprobar este informe, que trabajemos, que le solicitemos al departamento y a la gerencia correspondiente que planifiquemos una auditoría de gestión al Ministerio de Trabajo
para hacer una auditoría en profundidad de estos planes. Como vemos, son cifras muy importantes y debiéramos tener, como lo hemos hecho en otras áreas del Estado, no en esta, auditorías de impacto sobre la que en algún momento hablamos con el presidente y estuvimos planificando para ver qué resultados han tenido. Estamos hablando de Plan Empleo Joven y una cantidad de productos que sabemos que en los últimos años se han digamos, llevado adelante por parte de las sucesivas administraciones, lo están haciendo actualmente también, para que tengamos una idea de la eficiencia, la economía y la eficacia con la que se han administrado estos recursos y qué resultado hemos tenido. Así que voy a solicitar entonces que planteemos para que se pueda incorporar en el próximo plan operativo de esta casa una auditoría de gestión al Ministerio de Trabajo sobre estos productos. Se incorpora. Solicito su aprobación. Si no hay Se aprueba. Pasamos al punto 2.3, un informe de auditoría de gestión elaborado por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales, realizada sobre el programa 26, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, actividad 7, Comedores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Políticas Alimentarias. También. Sí, doctor Niva. Si me permiten, voy a tratar de ser sintético, porque sé que, pero se ve muy chiquito todo eso, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, para que todos puedan seguir de alguna manera, me parece un muy buen informe también sobre un programa, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que tiene como antecedente el FOPAR, que es un plan de emergencia alimentaria que se instrumentó desde el año 95, fíjense, de gestión 1995 al 98, luego en el 2002 con fondos del Banco Nacional, del Banco Mundial, se financia un plan que finalmente en el 2006 se financia exclusivamente con fondos del presupuesto nacional. Entonces, por ley 25724 se aprueba este programa. El objetivo es posibilitar el acceso de la población con vulnerabilidad social a la alimentación complementaria. Pasamos la filmina. En el marco de la ONU, se consagra en bueno, estos son los principios generales, pasemos por favor. Se auditan en nuestro programa, en este informe se auditan 5 jurisdicciones, que es la Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moreno en la provincia de Buenos Aires y el nordeste con Corrientes, Formosa y Posadas. La auditoría comprendió la visita a 178 organizaciones con 327 comedores. Para que tengamos una idea, el presupuesto del periodo auditado llegó a casi 700 millones, 691 millones de pesos, y para que tengamos una idea, en la actualidad, eso no está en el periodo, no está en el objeto de estudio, pero para que tengamos una idea, hoy son 1.200 millones de pesos en el ejercicio 2017. Para que tengamos también, digamos, una idea de lo que estamos hablando. ¿Cómo funciona esto? Están excluidos como beneficiarios de estos programas los organismos públicos, los comedores escolares de las escuelas o de los estados provinciales o municipales. Son ONGs que en su momento, al tiempo de dar inicio a este programa, el FOPAR, se inscribieron y participaron de programas para brindar comida a los sectores más vulnerables de la sociedad. En cuanto a las observaciones que digamos que se consignan en este informe, hay algunas de orden presupuestario. Por ejemplo, la número 1, de que no hay un sistema de información confiable respecto de la cuantificación de las metas físicas alcanzadas y los montos ejecutados. Esto porque en la información que se hace a la Oficina Nacional del Presupuesto, las metas físicas que se consignaban eran la unidad comedores, cuando esto no nos da una idea de cuál es el universo
realmente alcanzado, cuántas personas efectivamente recibían las prestaciones alimentarias que, digamos, es el objeto final. El medio es el comedor, el objeto final obviamente es que la persona reciba la prestación alimentaria. Vamos a ver al final que en las respuestas consignadas por la Administración se han receptado nuestras observaciones, las observaciones de este informe, y se ha cambiado ya la meta presupuestaria y hoy se consigna la cantidad de personas asistidas. Uno de los problemas que se detectan y que se observan en este informe es que desde el año 2005 se cerró la incorporación de nuevas organizaciones solicitantes. No está abierta, es decir, lo que únicamente pueden participar de este programa las organizaciones que habían participado desde sus orígenes de este programa. De manera tal de que no es un programa que se pueda, donde una ONG pueda inscribirse para poder participar y ser beneficiaria de este programa. No, son solamente las que estaban incorporadas hasta el año 2005. Pasamos la filmina. Este es un punto que también objetamos y que tiene que ver con que el Estado transfirió los fondos al PNUD para que este organismo financie la implementación y supervisión del proyecto, generando un costo extra de más de 20 millones. ¿Qué es lo que, digamos, lo que observamos? Que el Estado Nacional, esto se origina obviamente con fondos internacionales, participa el PNUD, como era el FOPAR, luego se le cambia de denominación. En el 2006 pasa a ser Nexplena, es decir, se financia 100% con recursos del presupuesto, pero sin embargo se sigue gestionando a través del PNUD. Esta participación significa un costo del 3% de los fondos que se destinan al programa, que son unos 20 millones de pesos. ¿Cuáles son los fundamentos de permanecer con la participación del PNUD en este programa cuando el Estado Nacional administra otros programas con otros recursos, con similares cometidos, sin la participación del PNUD? Bueno, se manifiesta desde el Estado Nacional, desde la Administración Nacional, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, que digamos, se necesita esa participación del PNUD por digamos, la agilidad en la ejecución y operatoria del programa que proveían, volvamos por favor, que proveía el PNUD, por la asistencia, la experiencia en la asistencia técnica y demás que el PNUD le daba a la ejecución de este proyecto. Sin embargo, vamos a ver cómo en la auditoría se revela a partir de nuestra tarea de campo de que tal participación del PNUD no garantizó eficacia o eficiencia en los controles y en digamos, en la mejor administración de este programa. Por ejemplo, de las tareas de campo realizadas, no solo se revisaron las actas de inspección que se consignan en la administración del programa, se revisaron una cantidad importantísima de actas por el periodo auditado respecto de todos los centros que visitamos, que como digo fueron 327 comedores y 178 organizaciones. Se detectó, por ejemplo, muchos casos en donde se recibía mercadería en mal estado, donde los comedores no recibían en tiempo y forma. Es decir, en las tareas de campo ha habido entrevistas personales con los responsables de los comedores que dieron cuenta de muchos ejemplos que están en el informe en distintos lugares sobre a veces el mal estado de la mercadería, a veces las demoras excesivas en la entrega de la mercadería y demás. Pasamos la filmina. Este es un punto que me parece también muy importante para destacar del informe, que es que no surge de todos estos años de la implementación de este programa por parte del PNUD, la realización de un estudio para la identificación de la población en situación de riesgo alimentario. Lo que este programa
contiene, todos los años una revisión. Y en esa revisión, la única documentación que fue provista a la auditoría fueron estudios realizados por terceros, por ONGs en algún caso, por la OIT en otro, en donde se habla, por supuesto, de la situación de pobreza que se vive en Argentina, de que hay un núcleo de pobreza dura, de los riesgos de la pérdida del trabajo por un montón de circunstancias, pero no hubo, siendo que estamos con un programa que administra recursos importantes, en donde hay una población que todos los días se va a un lugar a comer, no hubo o recibe una vianda, no hubo ningún trabajo de base para identificar la población, para hacer un estudio sobre la misma y ver qué grado de evolución o de salida puede haber de esa situación de riesgo. Esta es una de las observaciones que ha sido contestada también, en este caso por la Administración, por el Poder Ejecutivo, manifestando de que están ahora sí en la elaboración de un estudio de la línea de base para identificar esos sectores en riesgo alimentario. Pasamos, por favor. Bueno, ya hemos dicho de que la unidad de metafísica que teníamos establecida, que era los comedores atendidos, impedía contar con un instrumento idóneo para la evaluación de resultados. Hoy esto ya se ha modificado. Si podemos. En el descargo, el Ministerio de Desarrollo Social sostuvo la importancia del programa, es decir, que hoy se continúa, como decimos, está hoy en marcha. Y a mí me ha parecido importante, si bien muchas veces nosotros no nos referimos a los descargos, porque el descargo sabemos que amerita o no amerita que se mantenga o no una observación. En este caso, no se modificaron las observaciones, pero sí me parece importante destacar lo siguiente, porque habla de la importancia de la auditoría y de la importancia de nuestros informes. Por ejemplo, a partir del 2017 se corrigió la unidad de medida física a raciones alimentarias, cuestión que ya apunté recién. Segundo, el programa continúa trabajando con las organizaciones en la mejora de las condiciones edilicias de seguridad e higiene. Uno de los temas que detectamos de las falencias de la organización del programa era de que en los visados que se hacían, porque existe la obligación de que haya, digamos, los responsables regionales y centrales del programa visiten periódicamente los comedores para verificar las condiciones de salubridad, las condiciones de higiene, las condiciones en que está la mercadería, etcétera. Nosotros pudimos verificar, por ejemplo, y hay fotos, es interesante mirar el informe, las fotografías tomadas en muchos de estos comedores donde se ve, por ejemplo, que la mercadería no está digamos, depositada en condiciones adecuadas de higiene, o la falta de equipamiento, de heladeras o de cocinas, etcétera, la falta de baño, que se apuntó en muchas de estos aspectos del informe. Lo que nos han respondido es que en este momento se está trabajando con las organizaciones en la mejora de las condiciones. De hecho, ha habido informes que, si bien no hemos auditado, ya hablan de que en muchos de lo que nosotros apuntamos, cuestiones como falta de baños se han ido resolviendo. Pasamos, por favor. Y una de las observaciones tenía también que ver con una cuestión presupuestaria sobre la rendición de cuentas de los comedores. En este caso, se va a poner a consideración, en lo que nos han manifestado, la opinión de abrir la rendición de cuentas por comedor, que hasta ahora no se venía haciendo. Y que se está celebrando un diagnóstico a partir de los problemas nutricionales reales, es lo que comentaba recién, sobre la falta de estudios del propio programa sobre la situación real de pobreza y de debilidades nutricionales. Y se homogeneizó el relevamiento y sistematización de la información para disminuir la subjetividad de las respuestas. Esto porque, fíjense ustedes, en las planillas que debía llenar la persona que hacía la inspección en el comedor
hemos detectado nosotros, por ejemplo, de que no se consignaba las personas que se alimentaban en el lugar. Existe la obligación de que cada comedor tenga diariamente la planilla de quiénes comen en ese comedor y la verificación además de otros ítems, como los que hablábamos de cómo está la situación de limpieza, etc. Cuando verificamos en nuestras tareas de campo las planillas que se habían confeccionado, detectamos muchísimos errores, como por ejemplo la falta de llenado de varios de los ítems. A partir de que enviamos en vista este informe, se nos ha manifestado que se van a modificar, por ejemplo, la forma y homogeneizar el cargado de los datos, a efectos de que si no se completa adecuadamente la ficha, no va a poder cargarse en el sistema. No sé si terminamos acá. ¿Pasemos? Bueno, sí. En definitiva, creo que se trata de un muy buen informe. Me parece importante señalar que la respuesta por parte del Poder Ejecutivo, que nos manifiesta, reitero, que se han tomado las observaciones para corregir situaciones que se venían dando a lo largo de los últimos años. Me parece que hay que aprobar el informe. ¿Sí? No hay comentario, se aprueba. Pasamos al punto 2.4, un informe de auditoría de gestión ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizada en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Bien, esta es una auditoría que perfectamente encuadra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque el objetivo del informe es controlar cómo se implementa el convenio de la OIT sobre los pueblos indígenas. El organismo auditado fue el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el periodo fue 2010-2015 y las tareas de campo entre el 1 de marzo y el 30 de octubre del 2016. En el año 2010 se realizó el Censo Nacional de Pueblos Originarios con 955.032 personas, 2% del total de la población distribuido en 32 pueblos indígenas del país y organizados según el registro de comunidades en 1.386 comunidades inscriptas, de 1.532 identificadas. Este censo no incluye a los indígenas que viven fuera de las comunidades tradicionales ni pregunta sobre la autoidentificación indígena en las ciudades, con lo cual no hay certeza de cuántos indígenas habitan en el país, aunque se estima que aproximadamente viven 2 millones de indígenas, casi un 5% de la población, 1 millón en comunidades tradicionales y 1 millón en ciudades modernas. Paralelamente se ha realizado un estudio científico sobre el ADN de la población en Argentina que arroja un resultado significativo. El 56% de la población argentina tiene algún antepasado indígena, es decir, un alto grado de mestizaje. Las observaciones del informe. Aspectos legislativos. Si bien la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que los pueblos y comunidades indígenas tradicionalmente ocupan, no se ha sancionado una ley nacional que reglamente la propiedad comunitaria de la tierra, ni la consulta previa sobre permisos y concesiones para la explotación de los recursos naturales en estas, como prevé el acuerdo con el convenio de la OIT. Sobre aspectos institucionales, el INAI no se ha dotado con recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para cumplimentar las tareas encomendadas. Los empleados carecen de estabilidad laboral. De 193 agentes del INAI a fin del 2015, 185 eran contratados, solo 4 de planta permanente. Y si bien el INAI cuenta con 20 agentes en el territorio denominados técnicos territoriales, no se ha implementado una descentralización de su organización. Esto pasa menos como en la AGN, va que un poco más grave. Atender los asuntos indígenas en el territorio nacional, el INAI está en la Avenida Libertador. Es un poco, bastante lejos del territorio, ¿no? El INAI no cuenta con una planificación estratégica y una operativa que defina metas, indicadores y herramientas de información para su gestión.
Sin embargo, algunos programas tienen metas definidas o cuantificadas, como el Programa de Relevamiento Territorial RETESI. No se han desarrollado una estrategia de comunicación, educación y difusión de los derechos indígenas. Sobre el reconocimiento de la posesión y propiedad de las tierras. Si bien en la Argentina los derechos territoriales de los pueblos indígenas se encuentran contemplados en la Constitución Nacional, la implementación del derecho a la tierra y al territorio sigue siendo una deuda pendiente del Estado argentino. La gran mayoría de las comunidades indígenas no tienen acceso a los títulos comunitarios e individuales de los territorios que ocupan. El programa de relevamiento territorial, Ley 26160, sufrió retraso en su ejecución. Si bien el INAI lleva adelante un programa de fortalecimiento comunitario de asistencia jurídica a las comunidades en procesos judiciales y extrajudiciales, dicha actividad no parece suficiente. Las comunidades son desalojadas y a veces hasta perseguidas. Participación indígena y consulta previa. La consolidación del Consejo de Participación Indígena supone un avance significativo a pesar de presentar discontinuidad en su trayectoria y resultados divergentes en cuanto a su regularidad y representatividad. El CPI no ha logrado establecer estándares internacionales de participación, no dispone de una infraestructura equipada con los instrumentos de gestión adecuados, teléfonos, computadoras, etc. La participación de representantes indígenas en la estructura organizativa institucional del INAI es prácticamente nula, a pesar de los permanentes reclamos de los pueblos y comunidades. No existen formas establecidas o reglamentadas de participación indígena o del INAI en las agencias de administración pública federal que tienen como objeto la regulación de materias que los afectan directamente. Sobre restitución de restos humanos indígenas. El INAI ha logrado realizar en forma selectiva 8 restituciones de restos de cadáveres aborígenes, momias, huesos expuestos en museo, fueron devueltos a sus comunidades. Sobre el desarrollo económico y social y cultural. El INAI no cuenta con un diagnóstico integral de la situación de las comunidades indígenas en relación al desarrollo económico, social y cultural. Conclusiones. En nuestro país, la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley Nacional 24071, aseguran a los pueblos indígenas la participación en la gestión de sus recursos naturales, el reconocimiento de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y el acceso a programas de desarrollo. Sin embargo, hay una brecha significativa entre el marco legal establecido y su implementación efectiva, lo que configura un retraso en la aplicación del marco internacional. La Ley 20160 constituye un valioso aporte a la política de reconocimiento de tierras, porque prohíbe los desalojos y ordena realizar un reglamento jurídico catastral de la situación dominial de las comunidades indígenas, lo que configura una documentación oficial significativa sobre la posición tradicional actual y pública. Sin embargo, no es un instrumento legal de regulación dominial, que está pendiente aún en la Argentina. Por ello resulta necesario mantener el programa de relevamiento territorial de dicha ley y combinarlo con un programa de regulación dominial. La consulta previa no es implementada en Argentina. Una de las razones por las que el INAI es un organismo que carece de presupuesto y capacidad institucional para mediar e intervenir en las principales actividades que afectan la vida de las comunidades. Las habilitaciones estatales para las actividades productivas son en su mayoría resorte provincial y en caso que intervenga la Nación lo hace a través de los ministerios ligados a la actividad productiva, los cuales no articulan con el INAI, que no participa en dichos procesos. Por el mismo motivo, la estructura participativa indígena en el ámbito del INAI, si bien es una experiencia valiosa, inédita y beneficiosa para las comunidades, carece del mismo alcance. El relevamiento sociocomunitario llevado adelante por RETESI y las encuestas exponen la crítica situación de las comunidades que sufren dificultades de acceso al disfrute de derechos humanos básicos, vivienda, salud, agua potable, energía, educación, intercultural, empleo. No, con esto dan por concluido el informe. Se aprueba. Pasamos al punto 2.5, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero y Recursos, referido a la Administración Nacional de Ingresos Públicos, Dirección Nacional de Aduanas, Importaciones, Gestión. El periodo... Sí, perdón.
Sí, presidente, quería solicitar, por favor, con la consentimiento de nuestra colega, la licenciada de la Rosa, postergar el tratamiento de este tema para el próximo colegio. Continúa el tratamiento. En el punto 3, control externo financiero gubernamental. Punto 3.1, un proyecto de resolución por el que se toma conocimiento de la certificación del estado de cuenta especial del proyecto de acceso a servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra Óptica. Esto es al 30 del 11 del 2016, segunda etapa, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, ARSAT. Lo presenta el doctor Rodríguez. Es para la toma de conocimiento, en realidad. Para conocimiento. Sí. En el punto 3.2... Se toma conocimiento. En el punto 3.2, informe del auditor independiente y sobre solicitudes de desembolso por el periodo finalizados. Son dos informes, uno al 30 del 6 de 2016 y otro al 30 de 12 de 2016, referidos a la repotenciación, extensión de la vida útil de la central nuclear Embalse, es un préstamo CAF, correspondiente a Nucleoeléctrica Sociedad Argentina Sociedad Anónima, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, para su aprobación. ¿Se aprueba? Se aprueba. En el punto 3.3 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a Banco Nación Argentina, Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, estados contables y memorando de sistema de control interno al 31/12 de 2012. Licenciada. Sí, presidente, se trata efectivamente de un informe de auditoría sobre estados contables a la fecha mencionada. Y bueno, yo creo que el presente informe amerita un dictamen favorable. Se trata de estados contables y memorándum de control interno. Hay una cuestión además del Fondo Fiduciario Reconstrucción de Empresas, que está debiendo, digamos, una parte, constituir una parte del fondo a este fideicomiso de refinanciación hipotecaria. Pero por lo demás, pido la aprobación. Aprobamos, presidente. Solicito mi excusación en el presente. Con la excusación del doctor Forlón, se aprueba. Pasamos al punto 3.4, informe del auditor independiente y control interno contable elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, ejercicio 2015. Presidente, si se trata también de estados contables de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente al 31 de diciembre del 2015. Pidiendo un dictamen favorable, pues se trata de estados contables, y bueno, hay distintos párrafos, digamos, también que se analiza algunas cuestiones de esta caja, pero en general amerita un balance favorable. Se aprueba. Punto 3.5, informe del auditor independiente y memorando de control interno contable elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a Banco Nación Argentina, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, al 31/12 de 2010, es un convenio. Se aprueba. ¿O se toma conocimiento? Es para consideración. Se aprueba. Para tomar conocimiento tenemos el informe de revisión limitada también que tiene que ver con este Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que es al 30/6 de 2010. Se toma conocimiento. Punto 3.7. Sí. El punto 3.7, tenemos un informe de auditoría y el memorando de sistema de control interno elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a Banco Nación Argentina, Fondo Nacional para el Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FONAPYME, respecto a los estados contables 31/12 de 2015. Licenciada. Sí, para aprobación, presidente. Se aprueba. Sí, con la excusación del doctor Forlón. El Los de 3.7 Banco también, el 3.5 me excuso. Está bien. En el punto 6, asuntos varios, tenemos, bueno, habíamos anunciado en el punto 6.1 la presentación del rediseño y actualización de la página, que ya se vio el video, entonces se aprueba. Se aprueba. En el punto 6.2 tenemos la actuación 252 del 2009,
que tiene para considerar la baja del proyecto referido al Ministerio de Educación, Programa Mejoramiento Educativo, Subprograma 1, Mejoramiento de la Calidad y de la Equidad de la Educación. Es un préstamo BIF y tiene los informes como exige la norma de auditoría interna y el dictamen legal. Presidente, aprobamos. Se aprueba la baja. En el punto 6.3 tenemos un oficio del señor juez federal doctor Claudio Bonadío, mediante el cual solicita que se designe personal de la Gerencia del Control de Transferencias de Fondos Nacionales con el objeto de que se constituyan en juzgado y coadyude en relación a los requerimientos formulados por el mismo oportunamente. Esto se refiere a un tema ex ONCA. Se le contesta como a todo juzgado. Además tiene que venir con dictamen legal esto, antes. ¿Tiene dictamen? Y bueno, hay que mandarlo a legales. Sí, esto tiene que ver con una denuncia que nosotros hicimos como auditoría. Está bien, pero legales. Se envía legales, ok. En el memorando, tenemos en el punto 6.4 un informe, un memorando de la Gerencia del Sector Financiero y Recursos sobre el estado de situación, es para la toma de conocimientos. En el punto 6.5 tenemos un proyecto de disposición por el cual se establece que las fotografías y los videos que se publican en los medios electrónicos que dispone la AGN deben ser de producción propia de acuerdo al organismo, de nuestro organismo o emitida por organismos oficiales, tanto en el orden nacional como internacional. Bueno, Es un proyecto. básicamente esto obedece a tener calidad de la fotografía y no tener conflicto con la propiedad de las mismas. O sea, las que generamos nosotros, y cuando viajan y hay eventos internacionales, normalmente les proveen de fotos oficiales que son las que podemos subir. Esta es la idea de la disposición. Se aprueba. Se aprueba. En el punto 7 tenemos un convenio para la toma de conocimiento entre la Auditoría General de la Nación y la AFIP sobre los estados contables al 31/12/2016. Se toma conocimiento. Pasamos ahora a los puntos sobre tablas, Comisión Administradora. Presidente. Adelante. Punto 11.1. Se pone en consideración del Colegio de Auditores General el proyecto de disposición referido a la solicitud de licencia formulada por la agente Gabriela Pérez Moreno, quien se desempeña en el Departamento Legal a los fines de realizar estudios de posgrado en La Haya del 30 de julio al 18 de agosto de 2017. Aprobamos. El punto 11.2. Se pone en consideración del Colegio de Auditores el proyecto de disposición mediante el cual se aprueba el reencasillamiento del agente Edgardo Omar Cabral. Aprobamos. 11.3. Se pone en consideración del Colegio de Auditores el proyecto de disposición por el cual se da de baja al agente Jorge Oscar López de la planta permanente del organismo y la cobertura por concurso cerrado de antecedentes y oposición a la vacante que consecuentemente se genera. En atención a que la ANSES le otorgó la jubilación ordinaria a partir del mes de julio del 2017, aprobamos. En el punto 11.14 se pone en consideración del Colegio la nota de la Secretaría Legal e Institucional por el cual pone en conocimiento el Colegio de Auditores Generales la realización de la denuncia penal formulada ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenada por el Colegio de Auditores Generales en sesión 3 de mayo del 2017. Actuación 421 del 13, programa 37. Tomamos conocimiento. 11.5 se pone en consideración del Colegio de Auditores Generales el proyecto de disposición que tiene por objeto promover a los agentes Francisco Clemente Herrera y Héctor Sublema a la categoría A, grado 1 de la planta permanente, conforme al régimen de sección por la cobertura de vacantes en la categoría A del escapón vigente normado por la disposición 254 del año 2012. Aprobamos. 11.6 se pone en consideración del Colegio de Auditores General el memorándum 4.947 del 17, mediante el cual se informa que el Juzgado Federal número 4 a cargo del doctor Ariel Lijo tramita la causa 1034 del 2017, caratulada Iguacel Javier Alfredo y otros, sobre usurpación de título, nombramientos ilegales y malversación de caudales públicos, denunciante Rizo José Raúl y otros,
Cabe señalar que el señor Rizzo, en su condición de miembro superior de Vialidad Nacional, ha denunciado penalmente a la Administración Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y al gerente de Planeamiento y Control del organismo, Eduardo Plasencia. Tomamos conocimiento. 11 del 7, se pone en consideración del Colegio de Auditores Generales el proyecto de disposición mediante el cual se aprueba la promoción de grado de diversos agentes de la planta permanente. Aprobamos. 11 del 8, se pone en consideración del Colegio de Auditores Generales el proyecto de disposición mediante el cual se deja sin efecto la licencia por razones particulares concedida al señor Facundo José Dátilo por disposición 62 del 17 AGN y se le concede al citado agente licencia sin goce de haberes por cargos o funciones superiores. Aprobamos. 11 del 9, se pone en consideración del Colegio de Auditores Generales el proyecto de disposición mediante el cual se dispone la adquisición del derecho a la estabilidad laboral a los agentes detallados en el anexo de la disposición. Aprobamos. 11 del 10, se pone en consideración del Colegio de Auditores el memorándum 196 del 16, Secretaría Legal, mediante el cual se informa que atento a la culminación del mandato de la auditora general Vilma Castillo se encuentra pendiente la designación por parte del Colegio de Auditores Generales un reemplazo en la función de responsables de la Secretaría Ejecutiva de Exur para consideración, pero eso ya está... Sí, bueno, formalmente proponemos a la doctora, a la auditora general de la Rosa. Bueno, punto 11 del 11, se pone en conocimiento, es para tomar conocimiento, bueno, del tema de la CETIC, que estoy a cargo como presidente, que así tomamos conocimiento. Después, el punto 2 se va a pasar el licenciado Rodríguez, que es Aerolíneas Argentinas. Presidente, se trata de la incorporación al plan de acción de nuestra casa de una auditoría que estaba indeterminada su contenido a cargo de la gerencia de financiero, que tiene por objeto avanzar en el conocimiento y en la verificación del cumplimiento del uso de los recursos que se le transfieren del Tesoro a la empresa Aerolíneas Argentinas. se aprueba. Sí. Al punto 13 tenemos para conocimiento un convenio de cooperación y asistencia técnica suscripto el 22 del 6 del 2017 entre el Ministerio de Modernización de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Bien, esto es, amerita unas palabras porque es la entrada al futuro. O sea, hemos firmado un convenio para la firma digital y el expediente electrónico que junto con las nuevas normas y el SICA van a ser un avance sustancial hacia la eliminación del papel, al trabajo en cualquier lugar con los dispositivos electrónicos y hasta un cambio cultural en la organización de la casa. O sea, hoy estamos entrando al futuro, así que creo que es un hecho trascendente la firma de este convenio. Muchas gracias. Los puntos siguientes. Presidente, sigue administración. El punto 14, hay un proyecto de disposición por el cual se acepta la renuncia de la licenciada María Cecilia Móndolo al cargo de jefe del Departamento del Control de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad. Además de esto, creo que va a ser auditora interna en un organismo, presidente, y agradecemos su cooperación y además creo que va a seguir cooperando con nosotros en el tema de la CETIC, que así agradezco toda la colaboración que nos prestó la licenciada María Cecilia Móndolo y que nos va a seguir prestando. Bien. Y el doctor Forlón designa en el lugar al licenciado Miguel Ángel Sanabria en dicho cargo. Muy bien. Bienvenido al barco. Muy bien. El punto 15 es un proyecto de difusión en el que se da de baja al doctor Alejandro Custer en el cargo de jefe del Departamento de Planificación Operativa
y se designa, a pedido del presidente, a la contadora Marcela Taín en dicho cargo. Se aprueba. Después, punto 16, vamos a dar de baja de la planta transitoria de la institución al señor comandante mayor retirado Héctor Bonesteiger y se designa a partir del 1 de julio del 2017 en planta transitoria al señor comandante mayor retirado Luis Avellaneda y agradecemos los servicios que nos ha prestado el comandante mayor retirado Héctor Bonesteiger. Y el punto 17 son plantas que habían quedado de diferentes auditores donde aprobamos para planta permanente. Se aprueba. Bueno, no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la sesión.